Hola otra vez. Hola, hola. Continuamos entonces. ¿Qué les parece? ¿Continuamos? Sí, listen. Gracias, Kendra, por responder. Es que yo sé lo que se siente. Sí, 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 realmente. Es complejo, ¿no? Después de que estamos acostumbrados a conversar tan bonito en clases y aquí es muy raro. Yo me siento así en un cuadrado ahorita y es muy extraño. Bueno, en fin. Otra vez, cuestiones administrativas, por favor, preséntense, abran sus cámaras, que estén despiertos, quiero saber si están ahí. No solo yo, sino seguramente los administradores nos van a ver. Gracias. Bien, Noé, siempre presente. Alexandra, gracias, súper. Dale, dale, excelente. Dale, a ver, vamos a mover aquí también. A este ladito, son 35 personas. Bravo. Continuaremos pues con los factores de riesgo. ¿Ya? Le echaremos un ratito. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Listo, vamos a compartir nuevamente. Aquí está. Listo. ¿Se puede ver? ¿Está en grande? ¿La pantalla está grande? ¿Sí, no ve? Sí, Sí, dice. sí se ve. Sí, súper. Gracias. Entonces me vengo. Te voy a traer aquí, Kendrita, que justo te veo a ti nada más. Este costadín. Listo. Entonces, ya sabíamos que eran factores de riesgo y ahora vamos a transformar ese concepto de factores de riesgo nada más a factores de riesgo laboral. Ustedes se acuerdan que no es factores de riesgo de trabajo, es factores de riesgo laboral, ¿no? Laboral, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había diferencia entre trabajo y laburo, ¿no ve? Laburo no era un término nada más popular, voy a ir a laburar, digamos. No, no era así, sino el laburo implica un intercambio de tu trabajo por algo, principalmente por dinero. Entonces, cuando tú estás realizando un acto laboral, es que estás realizando un trabajo, o sea, una actividad humana que tiene un propósito, pero el propósito es, además de realizar esa actividad, es ganar dinero, ¿no ve? A ver, listo. Em, Eso es. Ahora, factores de riesgo laborales como tal son, ¿no? Son o es cualquier característica o circunstancia, imagínense cualquiera, que sea detectable o a veces no detectable de un trabajador o grupo de trabajadores que se sabe asociada al contexto de trabajo, ya no a cualquier contexto, sino al contexto del trabajo, con la probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido. Sus características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud o al bienestar de la persona o las personas. Eso sería factor de riesgo laboral. Palabras clave de aquí. No se olviden lo siguiente, ¿sí? Es característica o circunstancia. Número uno, con la probabilidad, o sea, puede pasar, no es que está ocurriendo, puede pasar, ¿sí? Puede pasar y trabajo. Esas son las palabras, palabras claves, ¿sí? Bien, existen dos grandes grupos de factores de riesgo, ¿sí? O se clasifican los factores de riesgo en dos grandes grupos, básicamente. Son aquellos que tú puedes transformar o de alguna manera tú puedes influenciar para modificar este factor de riesgo, y a eso le vamos a llamar factores de riesgo modificables, ¿sí? Y aquellos factores de riesgo en los cuales, aunque podamos un poquitito, no podemos. O sea, no podemos modificarlos porque tal vez no está dentro de nuestras manos el poder modificar este factor de riesgo. Y a eso se llama factores de riesgo no modificables.
Dentro de la literatura los dividen en estos dos, pero debo comentarles que muchas veces, eh, hacemos tantas maniobras los fisioterapeutas principalmente, tantas cosas alrededor, que no existiría un factor de riesgo no modificable puro como tal, ¿no? Es decir, siempre estamos como dicen, ¿no ve? Popularmente, de chinchis, eh, tratando de influenciar sobre algo para mejorar la vida de las personas, ¿no? La salud de las personas. Pero bueno, básicamente, los factores de riesgo modificables, aquellos que podemos intervenir para poderlos evitar, o para que el trabajador pueda evitarlos de alguna manera, y aquellos no modificables donde no podemos intervenir para evitarlos. ¿De acuerdo? Bien. Existen 7 tipos de riesgos laborales. Atención, por favor, que no haya confusión con este detalle. Los factores de riesgo son de dos tipos, modificables y no modificables. Factores de riesgo. Ahora, los tipos de riesgo, no factores de riesgo, los tipos de riesgos laborales, es decir, aquellas circunstancias o características que pueden provocar algún problema de salud, son estos 7. Perdón, son estos 8. Yo he aumentado un hito más, son estos 8. Y debe haber tal vez más, pero básicamente son estos 8, ¿ya? No son 7 nomás. Entonces, estas características o circunstancias que pueden provocar algún daño o que pueden incidir o influenciar en la salud de las personas trabajadoras son estos. Son los riesgos biológicos, los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, los riesgos mecánicos, los riesgos ambientales y los riesgos por condiciones de seguridad. Veremos. Los riesgos biológicos, queridos chicos, se relacionan directamente con aquellos elementos que pueden provocar daño, pero que están vivos. O sea, son riesgos biológicos, se relacionan con todos aquellos elementos que tienen vida, por eso son biológicos, ¿no? Biológicos. Permítame, voy a aceptar a alguien que está saliendo o entrando, no sé. Pero bueno, ahí está. Saraí Andreita. Ay, ay, ay. Bueno, listo. Ahora sí. Entonces, aquí supuestamente un riesgo biológico son las bacterias, los hongos, las riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos, basura biológica, es decir, cáscaras, digamos, ratas, chulupis, cangrejos, no sé, todo lo que se pueda imaginar que tiene vida y que por alguna razón podría afectar la salud del trabajador o de la trabajadora. Aquí los virus, yo le pongo así una incógnita, ¿no? Porque recientemente hemos podido entender muy bien cuál es la disposición en la biología de los virus. Los virus no son seres vivos como tal, si ustedes saben, ¿no? Hola, Sara, tu micrófono está abierto, Saraí. Bien, entonces, a eso se relaciona. Por ejemplo, en un ambiente muy húmedo, en un ambiente con mucha agua, habrá muchos honguitos y eso puede provocar riesgos de la salud del trabajador, aunque el trabajador no provoque eso directamente, sino el ambiente es lo que lo provoca, por ejemplo, ¿no ve? ¿Qué otro riesgo hay? ¿Cuál es este riesgo al lado del biológico, chicos? ¿Cuál es? Físico. El físico se relaciona directamente con cuestiones físicas, no materiales nomás. No se relaciona, o sea, no se refiere a eso. Cuestiones físicas como la electricidad, la iluminación, las vibraciones, la temperatura, la presión atmosférica, por ejemplo, ¿no ve? Radiaciones. eh, no sé, radiaciones ionizantes, como por ejemplo vamos a estar expuestos muchos nosotros a rayos X, por ejemplo, rayos gamma, rayos beta y alfa, los que trabajen en oncología, por ejemplo, van a estar expuestos
a este tipo de riesgos, a contaminación de este tipo de radiaciones, por ejemplo, ¿no? O radiaciones no ionizantes, por ejemplo, como el láser. El láser es no ionizante y nosotros manejamos mucho láser. Manejamos mucho también luz ultravioleta para curación de heridas, curación ¿qué es? Sí, sí, de heridas o de otro tipo de problemas en la piel. Nosotros estamos como fisioterapeutas expuestos a este tipo de, de elementos físicos como tal, ¿no? El ultrasonido, la corriente electromagnética de las corrientes eléctricas, de las corrientes que nosotros manejamos, ¿no? Las analgésicas, estimulantes, no sé. Y hay una serie de aparatos o elementos a la cual nosotros estamos expuestos y pues pueden provocarnos cierto tipo nos pueden hacer entrar en cierto tipo de riesgo laboral, ¿no? Hay que acordarnos algo o por lo menos tomar en cuenta que la exposición a cierto tipo de factor de riesgo el daño de un elemento depende de la repetición a la cual está uno expuesto o el trabajador está expuesto, depende de la frecuencia a la cual uno está expuesto, de la intensidad de ese elemento que te puede provocar daño, de la intensidad, ¿qué sería? De la disposición, si es totalmente directo o no es directa la exposición. Por eso a veces decimos que puede ser que podamos identificar al factor de riesgo y a veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta del riesgo al cual estamos expuestos. Generalmente no. Y esto se debe principalmente a que desconocemos justo estos elementos. Por ejemplo, ahorita. Bueno, vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta que ahorita, en este instante, en este instante están expuestos a un riesgo físico inminente, ahorita, en este instante. Si tú te acercas más a tu computadora, vas a estar más expuesto todavía y no te estás protegiendo si te das cuenta, ¿no ve? Entonces, solamente el hecho de pasar clases, que sería una actividad humana, te pone ya en riesgo en riesgo físico, en este caso, ¿no ve? Ok, vamos al ladito del riesgo físico, los riesgos químicos, ni qué decir, ¿no ve? Por ejemplo, polvos orgánicos, inorgánicos, fibras. Chicos, estamos expuestos a una gran cantidad de fibras y no nos damos cuenta. Tanto al inhalar, por ejemplo, tú te mueves y haces así tu ropa y ya eliminas fibras. Estas fibras lo puedes inhalar o se queda en tu piel, por ejemplo, o en tus ojos. Y ahí aparecen, no sé, alergias y una serie de trastornos en nuestro cuerpo porque estamos expuestos a este tipo de fibras. Pueden ser fibras vegetales, ¿no? O fibras eh, artificiales, ¿no? Como el nylon, el poliéster, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no tiene alergia al polvo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Bueno, líquidos, por ejemplo, nieblas, rocíos, que vamos a estar nosotros en la época del COVID, más todavía, ¿no ve? Que todo el tiempo nos estábamos rociando de alcohol no sé, de lavandina y una serie de cosas estábamos completamente expuestos. O sea, bueno, nosotros solitos hemos decidido exponernos, pero sí nos han dado la información que tendríamos que estar expuestos a este tipo de riesgos químicos en este caso. Gases y vapores, humos metálicos o no metálicos, no sé, material particulado. Ustedes, de hecho, cuando empiecen sus prácticas o ya lo han iniciado, no lo sé, van a estar expuestos enormemente a sustancias químicas, enormemente. Creo que ya les he comentado esto. A ver, si ustedes me indican cuáles, digamos, vienen pacientes con problemas traumatológicos. Tú eres la trabajadora o el trabajador. Eh, qué le aplicas?
¿Qué le aplicas comúnmente? ¿Qué se le aplica a un paciente que te viene con dolores, hinchazones, etcétera, de origen traumatológico, por ejemplo? ¿Qué le aplicas? A ver, los que juegan fútbol, ¿qué se ponen después de que les han pateado, se han caído? Mm. Hielo, ¿Perdón? Hielo, 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 Lise. Claro, pues que se ponen hielo, ¿no? Sí. Bueno, ya, digamos hielito. Expulsado, ¿Qué más? ¿Qué cremita Diclofenaco se con gel, ponen? diclofenaco, expulsado, Eso, gracias, Danielita. Digamos uno de los típicos y característicos productos, diclofenaco en gel, ¿no ve? Bueno, es diclofenaco. Le aplicas al pacientito y el pacientito se va a sentir bien, supuestamente, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Y tu piel? ¿Será que como absorbe la piel del paciente, también absorbe tu piel? Sí. Estás totalmente expuesto a los productos que tú aplicas a tus pacientitos. Si toca tu piel, tú también te estás aplicando esa crema, ese gel, esa pomada, igualito. Entonces, si se dan cuenta, estamos expuestos a esos elementos químicos nosotros como tal. De hecho, no sé si les he contado el conflicto que hubo una vez con los fisioterapeutas que tenían gastritis. ¿Les he contado eso alguna vez? ¿Sí o no? no, No, nunca. De manera súper veloz, entonces, les comento. Sucede que en una de las clínicas, muchos de los fisioterapeutas empezaron a tener problemas gástricos, principalmente gastritis, les ardía su barriga y después creo que hasta úlceras gástricas tenían. Y ustedes saben o van a saber de que el diclofenaco produce pues gastritis, sea cual sea la vía con la cual se administre, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y entre estos está el ibuprofeno, el diclofenaco, estos, ¿no ven? Estos elementos producen pues gastritis, ¿no? Tienen todo un sistema farmacológico y un sistema de absorción bien interesante en el sentido de que pues absorbemos a partir de la piel. Y empezaron a tener estos conflictos, he hecho el estudio y había sido de que todos los oficios estaban expuestos a una gran cantidad de diclofenaco y se absorbía a partir de la piel de las manos, principalmente. Lo que aplicaban se absorbía a la mitad, digamos, ¿no? Así en un porcentaje muy alto. Y claro, producía esto. Todo el rato nos estábamos analgesiando y antiinflamando las manos, en este caso, con los fisioterapeutas, solamente al aplicar a pacientitos que, eh, que estaban con un conflicto que necesitaban el diclofenaco en gel. Entonces, prestemos atención a este riesgo químico en el cual nosotros estamos expuestos, ¿ya? Interesante, ¿no? Esto, interesante. Luego, eh, qué otros riesgos? Los riesgos psicosociales. Esto es súper interesante y súper importante de prestar atención, queridos chicos. Entonces, por ejemplo, gestión organizacional, estilo de mando, de pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluador del desempeño, manejo de cambios. O sea, ¿a qué se refiere el psicosocial? A las influencias que tienen los factores externos cognitivo, emotivo y conductuales. ¿Se acuerdan de la parte psicológica que hablábamos en el factor humano? Estos elementos son los que están siendo influenciados por diversas situaciones. Por ejemplo, características de la organización del trabajo, ¿no? Los mandos. En el caso suyo, por ejemplo, de los estudiantes, hay un mandador, hay un jefe, digamos, o una jefa que se llama el profesor, en este caso. Y les ponen estrés, ¿no? Les ponen tensión por trabajos y que tienen que estudiar y que tienen que rendir y que tienen que tener mejor desempeño académico, que tienen que sacar buenas notas, etcétera, etcétera. Entonces, la parte psíquica de la persona, influenciada por la parte social, que serían los compañeros, la familia, el docente incluso,
hace que nosotros nos pongamos en tensión, en estrés, ¿sí? La cuestión psicosocial se relaciona directamente con la parte del estrés, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, todas las condiciones que hagan que la persona psíquicamente se estrese, no solo físicamente, psíquicamente se estrese, hace que entre en un riesgo o tenga riesgo psicosocial, ¿sí? Cualquier elemento. Por ejemplo, ahorita están en riesgo psicosocial, por supuesto que sí, ustedes. Y cualquier persona que tenga conflictos de manejo de emociones, por ejemplo, o gestión de emociones, va a tener conflictos psicosociales, va a estar en riesgo psicosocial. Entonces, tengamos en cuenta esto. Les había comentado los primeros días de la clase que más del 80% de los trastornos somáticos, es decir, físicos como tal, se originan en un trastorno psicológico, ¿no? O psicosomático se le denomina. De hecho, ahorita ustedes y yo estamos con una influencia psicosocial por los bloqueos y estas situaciones políticas, etcétera, que nos ponen en tensión psicológica. Y eso hace que tengamos un conflicto o un problema físico somático, ¿no? Psíquico somático. De hecho, ¿no? Ya tenemos un malestar, por ejemplo. No hemos ido a nuestro trabajo, nos han cambiado la dinámica. Tal vez algunos muy felices en la casa, sí, por ejemplo, pero cuando nos cambian las dinámicas así, pues se origina un problema, ¿no? Esos son los riesgos psicosociales, queridos chicos, ¿ya? Y toda su magnitud. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Nicolás, tú que recién has entrado, bandido, está ahí. Sí, Lice, aquí estoy. No, ninguna duda por ahora. De Gracias. acuerdo. Sale, vale. Bueno, hablemos pues de los riesgos ergonómicos. Había habido riesgos ergonómicos, es decir, un mal diseño de una máquina, es decir, de cualquier objeto con el cual trabajamos o un puesto de trabajo mal diseñado, inadecuadamente diseñado, mal creado o simplemente no se diseñó, es un riesgo ergonómico. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, va a producir una postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitatoria, por ejemplo, ¿no? Si tu asiento hace que todo el rato estés en extensión y todo el rato quieras flexionar tu tronco hacia adelante, vas a estar con antigravitación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eh, Todo esto relacionado con el puesto de trabajo, por supuesto, ¿ya? Muy bien. Cuando en un puesto de trabajo hay mayor esfuerzo que te genera los elementos alrededor de tu trabajo, te está introduciendo, te está exponiendo a un riesgo laboral. Después, movimientos repetitivos. Si digamos tu silla no tienes rueditas y tienes que arrastrar constantemente tu silla para moverte, por ejemplo la mía no tiene rueditas en este caso y tenga que moverme constantemente no sé, a usar papel de aquí, papel de allá, papel de aquí, papel de allá, voy a hacer esto y esto, muchas cosas repetitivas y si tuvieras ruedas sería mejor, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no ve? Eso. Luego, manipulación manual de cargas. Muchas veces, tanto nosotros como estudiantes o los trabajadores o cuando seamos profesionales, vamos a necesitar aprender a manejar cargas y tenemos que tener los elementos para manipular cargas. Por ejemplo, para realizar, ¿qué sería? Cambio, transferencia y traslado de pacientes. Quienes quieran trabajar con pacientes que tengan conflictos de origen neurológico, geriátrico, vamos a tener o van a tener que aprender a utilizar máquinas, elementos especiales como cuerdas, cinturones, fajas, cierto tipo de aparatos, cierto tipo de máquinas e incluso utensilios especiales para poder transferir y trasladar a personas. Por ejemplo, alguien que tiene lesión medular y tienes que transferir de la cama a la silla de ruedas,
requieres de elementos específicos para no cargarlo, ¿no ve? Y así no te expones a manipular cargas pesadas. Simplemente realizas maniobras manuales, que ya las vas a aprender, y de pronto utilizas ¿qué se llama? Un aparatito que se llama deslizador, ¿no? Una tabla de deslizamiento. Es una tablita que pones entre la silla y la cama, lo haces sentar con maniobras especiales y desliza ¡frup! Hasta la silla, como un resbalín. Entonces, así te evitas el cargar a la persona. Y esos son elementos de tu propio trabajo, ¿ya? Y así, entonces hablamos de una cuestión de diseño, chicos. Diseño, creación, innovación de aparatos para poder hacer de que el aspecto ergonómico como tal no, pues no te dañe, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, esto es que pasa comúnmente, digamos, Leonel, en este caso, ¿ya? Leonel, esa silla en la cual estás sentado, ¿la utiliza otra persona u otras personas o solo tú? Ah, no se escucha, qué pena, Leonel, no te escucho. Pero tu lenguaje corporal dice que, a ver si estoy equivocado, dice que algunas veces utiliza otra persona, ¿sí? Sí, A eso, ahora sí te escucho. ahora sí me Entonces, escucha el ese. sí te escucho. ¿Esa silla la utilizas tú u otras personas? Ah, mi hermano más suele utilizarlas, les dicen, para hacer uno que otro trabajo. Ah, súper. ¿Y cuánto tiempo estás tú en esa silla más o menos? ¿Y cuánto tiempo está tu hermano? Yo estaré 2, 3 horas aquí. Ya, ¿y tu hermano? Una hora o dos. Entonces, quien está en riesgo ergonómico sería tu hermano, porque en realidad ese asiento se está formando y se está acomodando o está hecho, está diseñado para vos, para tu espalda y tu estructura. No tanto para tu hermano, digamos, ¿no ve? Entonces, si tú estás más tiempo, se va a ir como formando, ¿no? El almohadoncito, el espaldar, se va a cambiar a tu forma. Y cuando se siente Mm, tu hermano, a no ser que sea muy parecido a vos y casi igualito, va a tener el conflicto de que se va a sentir incómodo. Y eso no le va a hacer trabajar de manera, su rendimiento no va a ser tan óptimo, ¿no? ¿Se mm. entiende, Leonel? Sí, listen. Así es, súper, muy bien. Entonces, va en ese sentido también los riesgos ergonómicos, en el cual cuando encontramos una combinación de sistema persona-máquina en la cual varias personas van a utilizar la misma máquina, se tiene que diseñar para varias personas ese puesto de trabajo, ¿ok? Esto es súper importante tomar en cuenta. Luego, las condiciones de seguridad, queridos chicos. Se relaciona con condiciones de seguridad mecánico, por ejemplo, eléctrico, a pesar de que ya habíamos hablado de los riesgos físicos, aquí entran otros riesgos también. Cuando ya te expones directamente a máquinas, por ejemplo, a que te electrocutes, cuando hablemos de la identificación de las condiciones de seguridad, del riesgo de condiciones de seguridad, tienes que tomar en cuenta que vas a decir riesgo de electrocución, por ejemplo, riesgo de caída, riesgo de aplastamiento, ¿no? Eso tienes que tomar en cuenta cuando hablemos de condiciones de seguridad. En las condiciones de seguridad también depende del trabajo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando estás eres o alguien, un trabajador es guardia de seguridad, por ejemplo, o un policía, ¿no? Está expuesto a condiciones de seguridad como para robos, atracos, asaltos, atentados, desorden de orden público, por ejemplo. ¿Cómo tú, como el ergonomista prepara sus elementos para que baje ese riesgo al cual va a estar expuesto esta persona, ¿no? Por ejemplo, en la universidad de Luis, el Enrique, ¿no ve? El Edgar, los que son, ¿qué le dicen? Los chacales, ¿verdad? Están expuestos a cierto tipo de riesgo cuando los estudiantes quieren entrar a la fuerza, ¿no ve? O los docentes quieren entrar a la fuerza y ellos están expuestos a que los empujen, no sé, no se protegen, por ejemplo, ¿no? Así es. Y luego estamos con los riesgos
Riesgos de fenómenos naturales. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De fenómenos naturales como terremotos, sismos, tormentas, diluvios, no sé, pues vendavales que está ocurriendo mucho ahora, inundaciones, granizadas que pasan mucho en Tarija, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos o todos los trabajadores pueden estar expuestos. Obviamente, obviamente, depende muchísimo, muchísimo del puesto de trabajo. Un detalle importante que quisiera mencionar aquí es que en Bolivia existen el siguiente puesto de trabajo, y han debido escuchar, son los ¿cómo se les dicen? Multifunción. Por ejemplo, el Edgar, el Luis, el Enrique en la universidad, lo que les llaman chacales, son puestos de trabajo multifunción, es decir, realizan varias cosas. Entonces, el análisis ergonómico y el diseño de sus puestos de trabajo se complica un montón, porque tendrías que ver qué actividades realizan, todas las actividades que realizan para poder diseñar sus elementos de trabajo lo mejor posible, ¿no? Ese es un gran problema en Bolivia principalmente, porque los trabajadores multifunción hacen pues, de todo. Son electricistas, mecánicos, porteros, guardias de seguridad, hasta profesores y cuidadores de todo, ¿no? Entonces, cómo diseñas un puesto de trabajo en esas condiciones o en ese sentido, ¿no? Tendríamos que ser muy capísimos, pero es posible, es posible. Muy bien. Ahora sí, veamos el hecho de que hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Tenemos todavía unos 5 minutitos más. También se va a cortar el Zoom. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Nada, nada, todo bien. Bien, pasemos a esto entonces. Para poder identificar estos riesgos, y tenemos que realizar una serie de análisis. En este sentido, veremos lo siguiente. De esto hay mucho más, pero veremos esto, este pedacito. Para poder identificar los riesgos del puesto de trabajo, tenemos que conocer primero el contexto del trabajo y del trabajador, es decir, del puesto de trabajo y las condiciones del trabajador como tal, las características del trabajador, ¿sí? Pero también las características del contexto de trabajo. Tienes que conocer muy bien tanto al trabajador como persona y el contexto de trabajo en relación a todo lo que necesita ese puesto de trabajo y también de qué se trata ese trabajo que vas a realizar, ¿sí? Para eso para identificar esto, tienes que realizar el análisis del contexto interno y el análisis del contexto externo, ¿sí? El análisis del contexto para establecer las condiciones en las que se encuentra principalmente la organización, la empresa, el emprendimiento, la industria, no sé, y las circunstancias que los rodean, ¿sí? Entonces, veremos el análisis del contexto interno primero. ¿A qué se refiere? El análisis del contexto interno está asociado a la parte estratégica del trabajo, es decir, cómo se realiza el trabajo en sí. Analiza las características propias del trabajo, es decir, los elementos que influyen en el desempeño del trabajo, de la labor, de la acción del trabajador en este puesto de trabajo. Perdón. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis del contexto interno como tal, la estrategia de trabajo, cómo se realiza el trabajo. Y luego está el análisis del contexto externo del trabajo, que comprende el análisis del entorno laboral, condiciones ambientales, situación del país, situaciones industriales, en definitiva, todos los elementos que influyen en el desempeño de la empresa y del trabajador. Eh, por ejemplo, a ver, permítanme. El contexto externo se relaciona, por ejemplo, a, ¿será que este trabajador tiene seguro? ¿Tiene alguna ayuda del gobierno, perdón, del Estado? ¿Es parte de una asociación, de un sindicato? Entonces,
si está fuera de estos elementos, por ejemplo, si está en la FP o no, eh, si está fuera de estos elementos, está en mayor riesgo de poder contraer algún trastorno o enfermedad a partir del trabajo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el mío. Yo sí soy docente, sí soy fisioterapeuta. Son dos trabajos diferentes. El análisis, si alguien haría el análisis de Oscar, en este caso, tendría que hacer un análisis de fisioterapeuta y en el análisis de docente, porque son dos trabajos diferentes. ¿No ve? Igual de Kendra. Kendra es profesora de inglés, si no me equivoco, es estudiante y además es bailarina. Tres puestos de trabajo diferentes. Pregunta para Kendra o para todos los que trabajan también o realizan otras actividades fuera de la universidad. Es ¿Tienes seguro en la danza? Permíteme utilizar tu ejemplo, Kendra. ¿Tienes seguro? ¿Estás asociada a alguna institución que proteja tus derechos laborales como bailarina o como profesora de inglés o como estudiante? Miren, qué interesante. O, o no sé, te pagan algún beneficio si es que te pasara algo, o tienes, por ejemplo, o tienen, ¿qué sería? Te vas a jubilar en la danza y te vas a tener tu jubilación por ser bailarina o por ser bailarín, o por ser estudiante o por ser profesor. ¿No? Entonces, todos estos elementos son los que se analizan en el contexto externo. Por supuesto, son elementos que tal vez no podamos abordar desde la ergonomía, pero de alguna manera necesitamos conocer para que podamos nosotros diseñar el puesto de trabajo y pueda no enfermarlo tanto, o lo menos posible, o mejor nada, porque sabemos que no tiene seguro de salud, por ejemplo, ¿no? Y eso tenemos que tomar en cuenta dentro del contexto externo. Es súper importante si se dan cuenta. El desempeño del trabajador dentro de la empresa, y por supuesto la empresa va a producir mucho más, depende de estos elementos. Miren mi expresión, digamos, si estuviera en una empresa en la cual no tengo ninguno de estos beneficios. ¿Cómo voy a ir a trabajar? Solo por cumplir y punto. Nada más, ¿no ve? Ahora, si te dicen, mira, por los años de trabajo vamos a ponerte en una caja de salud. Oh, automáticamente, qué bien, ¿no ve? Y así. Bien, vamos a continuar con la definición de los niveles de riesgo, la próxima clase, ¿de acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta. Cualquier ratito se va a cortar. Creo que tengo un minuto más, chicos. Camilita, ¿alguna pregunta? No, Liz, ninguna pregunta. Genial, súper bien. Entonces, bueno, preguntas que tengan, estoy dispuesto a responderles la clase que tengamos, ya sea por este medio, depende del país, o por en las clases que vengan, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, pues nos vamos a ver la próxima clase. Dios mediante, como dicen, va a ser presencial y así vamos a poder compartir un poquitito más.